¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, gracias por conectarse. Esta es la última ponencia y cerramos con broche de oro ya la Semana del Cerebro. Después de 21 conferencias en toda esta semana, pues hemos tenido ponentes de un nivel muy elevado, tanto nacionales como internacionales. Y bueno, la Semana del Cerebro creo que ha sido todo un éxito. Agradecerles por estar conectados hoy día y bueno, ahora tengo el placer de presentar a Cristian Serna. Él es abogado, es magíster, es diplomático de carrera por la Academia Diplomática del Perú. Tiene la maestría en Relaciones Internacionales, también por la Academia Diplomática del Perú, Javier Pérez de Cuellar. Y pues nos va a hablar sobre este tema justo en este día que abordamos tantos temas de neurociencia, de gobernanza, de liderazgo, ¿no? Y de derecho. Entonces, Cristian, quiero darte la bienvenida, agradecer por el tiempo que nos estás brindando hoy día y pues te dejo con el público para que nos cuentes un poquito más sobre este tema tan interesante. Muchas gracias, Laura. Buenas tardes con todos. Bueno, quiero comenzar esta tarde diciendo que es un privilegio estar aquí y cerrar este ciclo de conferencias con ocasión de la Semana del Cerebro, que ha sido posible gracias a la importante labor de Chapter Perú. Gracias a los organizadores por la gentil invitación. Quiero felicitar a los ponentes por sus aportes y deseo de todo corazón, o debería decir de todo cerebro, más bien, que tenga larga vida esta noble iniciativa, pero sobre todo crucial, ¿no? Es una muy importante iniciativa. Creo que la ya mermada ciencia en el país ha sufrido un revés los últimos meses a raíz de los escándalos que son de dominio público, que todos hemos atestiguado y que desafortunadamente han estado vinculados con la investigación experimental, así como por el contexto de crisis sanitaria que a día de hoy nos aqueja, que vivimos en carne propia. En ese sentido, esta empresa de Chapter Perú cobra doble relevancia. En la medida creo que brinda incentivos a todos los investigadores e investigadoras independientes de diversas disciplinas para que no desmayen en esta tarea ineludible que es la ciencia y de modo más especial en el estudio del cerebro. Creo que hoy más que nunca urge reivindicar la ciencia en el país y en el mundo. En caso de que no se me escuche, sientan la libertad de interrumpirme en cualquier momento, ¿sí? Sí. La siguiente diapositiva, por favor. A modo de introducción he querido tomar estas dos imágenes que reflejan paralelos entre la estructura fisiológica del cerebro al lado izquierdo y la disposición cósmica de las galaxias. Michio Kaku es un prestigioso divulgador científico y él sostuvo hace un par de años en una entrevista que este milenio iba a enfocarse en dos problemas sustantivos que quizás son los mayores problemas que ha enfrentado la ciencia no contemporánea, sino la ciencia en toda su historia. El primero de ellos es el universo, como resulta obvio, porque existen numerosas limitaciones en cuanto a los instrumentos de observación y exploración, por el tamaño inconmensurable del objeto de estudio y porque es tal vez infinito, ¿no? El segundo de ellos, paradójicamente, se refiere a los procesos que se dan dentro de un órgano que está incorporado en nosotros mismos, que llevamos a todas partes y es, como sabemos, el cerebro. Al igual que en el caso del universo, creo que cada nuevo descubrimiento que se da en el ámbito de las neurociencias concita perplejidad por lo maravilloso y complejo que es este órgano. Entonces aquí quería establecer primeramente este paralelo entre las conexiones neuronales, los espacios intersinápticos y todo lo demás, y las galaxias, ¿no? Son un calco fiel, como vemos, y estos son los dos problemas de la ciencia de este milenio. La siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Esta tarde no quiero traerles grandes expectativas, porque las altas expectativas cuando no se consuman
se traducen en frustración y en sensaciones displacenteras, de las que es responsable el núcleo accumbens, como ya lo han dicho, creo, en alguna conferencia anterior, cuando no se encuentra la recompensa ofrecida. Por eso es que quiero hacer una especie de disclaimer aquí y decir que esta charla no pretende mostrar hallazgos concluyentes, sino más bien quiere ser una invitación a la duda, al cuestionamiento, pero sobre todo quiero hacer un alegato a favor de la interdisciplinariedad, indistintamente de si venimos del campo de las ciencias naturales, de las ciencias sociales, como es mi caso, o de las humanidades. Sabemos que el estudio cabal de los fenómenos humanos solo va a ser posible con una mirada integral que conjugue diversos enfoques y áreas de estudio. La siguiente diapositiva, por favor. En el caso de las relaciones internacionales, bueno, que es mi área, es una muestra fehaciente de que aún queda un larguísimo trecho por recorrer en este objetivo, para lograr este objetivo. En efecto, ahí tenemos una frase de Nayef al-Rodán que dice lo siguiente: los hallazgos de la neurociencia comportan aparentemente poca relevancia para los estudiosos de las relaciones internacionales. Y esto resulta irónico, porque si se considera que el pilar fundamental, el substrato teórico de las relaciones internacionales, es la denominada naturaleza humana, esta omisión es imperdonable. ¿Y por qué digo que es el sustrato de las relaciones internacionales? Porque las tres teorías matriz de las relaciones internacionales, la primera de ellas, el realismo, por ejemplo, propugna que el ser humano es intrínsecamente egoísta y que como tal siempre va a procurar únicamente su supervivencia, la maximización de los beneficios propios a una costa de los demás. El liberalismo, que es otra teoría en contraste, por ejemplo, asume que el ser humano siempre tenderá a la cooperación y se asociará con sus semejantes en pos de maximizar el bienestar colectivo. Y el constructivismo sostiene que no existe la naturaleza humana per se como tal y que el ser humano no sabe lo que desea, nace sin saber qué es lo que quiere y va aprendiendo qué es lo que quiere en su proceso de socialización. Entonces, esta es una visión particular de la mente como una tabula rasa que se va completando con la experiencia y la interacción con los demás. Entonces, como digo, esta omisión resulta doblemente grave, doblemente dolosa, en la medida que la matriz de nuestra disciplina es la naturaleza humana, si es que cabe hablar de naturaleza humana, pero en última instancia es la mente y el elemento del que ésta emerge, que es el cerebro. El caso del señor de la foto es paradigmático, porque Nayef al-Rodán, algunos de ustedes deben conocerlo, es actualmente un think tank, un pensador del Centro de Seguridad Política de Ginebra, pero curiosamente antes de dedicarse a las cuestiones geopolíticas ejerció como neurocirujano. Él es psiquiatra, neurocirujano, entonces el hecho de que tenga este doble background creo que lo hace uno de los pioneros en la misión de tender puentes entre la neurociencia, la neurofilosofía y las relaciones internacionales o la seguridad global. Esperemos que se emule su ejemplo. La siguiente diapositiva, por favor. Bien, quiero empezar exponiendo algunos problemas que se hallan precisamente en esta zona de conjunción entre las relaciones internacionales o la ciencia política de modo más genérico y las neurociencias. El primero de ellos atañe a la percepción. Esta es una frase de Tyrion Lannister, no sé si han visto la serie Juego de Tronos. Este es un consejero político que dice de modo muy astuto, muy agudo, lo siguiente en un episodio. El poder reside donde los hombres creen que reside. Es un truco, una sombra en la pared. Y un hombre, aunque sea pequeño, puede proyectar una sombra muy larga. Entonces, yo creo que esta frase es alegórica, pero al mismo tiempo alude a un asunto fundamental de la relación mente-entorno y entre lo que conocemos y es cognoscible. En este caso quería mencionar, por ejemplo, a Corea del Norte, que es un país con una capacidad de arsenal que parece una incógnita, no se ha comprobado hasta ahora, que realiza ensayos militares esporádicos y que hace alarde, eso sí, de su poder nuclear constantemente, y precisamente por eso es capaz de ser tratado como un interlocutor válido, aun cuando no se posea garantías de la veracidad o no de sus afirmaciones. Entonces aquí vemos que
en el poder importa mucho el tema de la percepción. Segundo caso, la Guerra Fría y la destrucción mutua asegurada. Creo que este es otro ejemplo sumamente ilustrativo, porque las amenazas entre la Unión Soviética, ya extinta, y los Estados Unidos nunca llegaron a concretarse. Sin embargo, estas bastaron para inhibir la conducta de ambos actores, pues ninguno se atrevió a dar el primer golpe. Y aquí quería ver que esto no es más que una aplicación de los denominados efectos placebo y nocebo, y el poder que tiene la sugestión para incentivar o inhibir determinados comportamientos. Pese a que no existe un poder real, tangible o al menos comprobable, aquí corroboramos que se puede modificar la percepción humana a partir de estos elementos. Este es un primer punto de contacto interesante entre las relaciones internacionales y las neurociencias. Vamos con el segundo problema. La siguiente, por favor. Cuando uno asiste por primera vez a una clase de relaciones internacionales, se le dice que en el escenario internacional quienes sobreviven y quienes tienden a prevalecer sobre los demás son los actores racionales. Se hace bastante énfasis en esta cuestión, que aquellos que actúan y deciden de modo racional, procurando la maximización de sus beneficios. Creo que esa es una cara de la moneda. La otra cara de la moneda es esta, ese señor que ven en la imagen izquierda, no Donald Trump, sino el señor de la foto en blanco y negro. Muchos, estoy seguro, estudiosos de neurociencias han oído de este caso, porque se encuentra altamente documentado en la literatura médica. Y este es el caso del paciente Elliot. Se encuentra sosteniendo una barreta, y esta barreta nada más y nada menos atravesó parte de su ojo izquierdo y su masa encefálica. Curiosamente, este hombre sobrevivió. Y no solo eso, sino que no presentaba lesiones visibles en el área del neocórtex, que como todos sabemos es el área responsable del razonamiento. Así que tras una semana de rehabilitación en el hospital, volvió al trabajo con sus capacidades intelectuales intactas. Este hombre podía realizar cálculos matemáticos complejos, se recordaba nombres, tenía sentido de la ubicación y hacía inferencias totalmente normal. No obstante, sus compañeros notaron algo peculiar, que tomaba decisiones erráticas o simplemente no era capaz de tomarlas. Por ejemplo, desperdiciaba la mayor parte del tiempo en actividades insignificantes, incluso al elegir cosas tan cotidianas como el almuerzo de cada día, terminaba por no almorzar después de hojear todas las opciones en todos los restaurantes de la ciudad. No decidía. ¿Qué ocurría? Ese hombre, si bien tenía el neocórtex intacto, se le había dañado el sistema límbico. Entonces tenía un perjuicio serio a nivel emocional. Y este caso llevó al médico Antonio Damasio, que fue un eminente neurólogo, a concluir que la toma de decisiones humanas requiere memoria autobiográfica, que surge de las emociones y los sentimientos. Por tanto, el sistema límbico es providencial para tomar decisiones y la razón no se basta por sí sola. Esta es una primera asunción errónea que se tiene en la disciplina de las relaciones internacionales. ¿Y por qué hemos puesto a Donald Trump? Porque la salida de Estados Unidos de la OMS, por ejemplo, parece un acto inaudito, inconcebible. Y esto es precisamente porque subestimamos el rol de las emociones al momento que los actores internacionales deciden, toman decisiones. Pero fue un hecho que se terminó dando contra todos los pronósticos. La lección aquí es que si se presta más atención a este tópico de las neurociencias, que son las emociones, podríamos saber que el ser humano es irracional, pero no es aleatoriamente irracional, sino que se pueden encontrar patrones de predicción dentro de esta irracionalidad. Esto si damos relevancia al estudio del sistema límbico, ¿no? Y podremos efectuar predicciones más fidedignas. La siguiente, por favor. El tercer problema es concerniente al conformismo social, o despectivamente llamado rebañismo. Bueno, el denominado experimento de Asch, también lo conocen muchos neuropsicólogos aquí esta tarde. Decía que si dentro de un grupo experimental la mayoría señalaba, por ejemplo, viendo el gráfico, que la línea de la izquierda es más corta que la línea A, por ejemplo,
y a una persona bajo análisis se le decía esto, tendía a acomodarse a la opinión de la mayoría, aún sabiendo que su respuesta era incorrecta. Y no en pocos casos sucedió, esto sucedió alrededor de un tercio de las veces en que se puso en marcha este experimento. Es decir, eh, la gente tiende a acomodarse a la opinión mayoritaria, no todos, pero una importante proporción, y este es un problema que es altamente dependiente del contexto social y en las relaciones internacionales se da de un modo eh, magnificado, digamos, porque existe el temor sobredimensionado de perder aliados y de quedar en aislamiento. Así que muchas veces los actores también van en contra de sus propias concepciones para moldarse a la opinión de la mayoría. Este es un tema importante también de las neurociencias que repercute en las relaciones internacionales. La siguiente, por favor. Finalmente, esta frase la pronunció Maquiavelo, o mejor dicho, la escribió en el siglo XVI. Deliberadamente o no, anticipó una de las teorías fundamentales de la psicología experimental del siglo pasado, del siglo XX, que más adelante adelantaremos cuál es, al ver qué medios resultan más eficaces para tener poder o para modificar la conducta de alguien. Y él decía, ¿es preferible ser temido o amado? Es decir, ¿qué funciona mejor? ¿Qué estímulo funciona mejor? ¿El temor o el amor para modificar la conducta de alguien? Lo veremos en la siguiente diapositiva. La siguiente, por favor. El poder. ¿Qué es? ¿Cómo se mide? ¿De dónde proviene el poder? Si asumimos una perspectiva aristotélica, se podría definir o evaluar al poder en función de sus fines. Diremos que lo que busca el poder siempre es modificar la conducta ajena. Respecto a esto creo que hay consenso. Aunque no solo la conducta, también se puede buscar modificar las opiniones, el discurso o inclusive el modo de pensar, las preferencias y las concepciones que tiene alguien. Sin embargo, en todos los casos se persigue un solo objetivo, lograr que X haga una cosa que de otro modo no hubiera hecho. Ahora bien, ¿cómo puede conseguirse alterar el comportamiento del otro? ¿Cómo puede conseguirse que cambie la conducta? Existen dos y hasta tres formas fundamentales. En esta diapositiva he ilustrado esta metáfora de carrots versus sticks, que son zanahorias versus garrotes, y esto alude a la fuerza, cómo funciona para modificar la conducta ajena frente a otros medios como el pago, el soborno, por ejemplo. La zanahoria ilustra el caso del soborno y el garrote, el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza para hacer cambiar a alguien de conducta. Entonces, creo que nuestra tarea aquí es discutir cuál es más, no es discutir exactamente cuál es más efectivo, porque eso es algo altamente dependiente de las circunstancias. A veces funcionará mejor la fuerza, a veces mejor el soborno, la adulación u otras cosas. Pero traigo esta metáfora aquí porque nos sirve para encontrar paralelos con la teoría fundacional de la psicología experimental que mencionamos, o al menos una de sus variantes. ¿Y cuál es esa teoría? Siguiente, por favor. Esa teoría es el condicionamiento operante de Skinner. Así, mediante la exposición a estímulos como recompensas o castigos, creo que la rata objeto de experimentación alteraba su comportamiento. Y entonces hasta hoy ese es el esquema básico de toda dinámica de poder. Los seres humanos también funcionamos así. Pero ustedes se preguntarán, ¿qué nos distingue entonces de las ratas? ¿Por qué somos distintos a la rata de Skinner? Y la respuesta es la siguiente. La siguiente diapositiva, por favor. La respuesta es la inferencia. Porque nosotros, a diferencia de los estímulos a los que se exponen los animales, no solo reaccionamos ante estímulos existentes, sino que somos capaces de anticiparnos a estímulos, de idear, de crear, de hipotetizar estímulos inexistentes o tener expectativas de estímulos. Y aquí viene el tercer medio para alcanzar el poder, y es la atracción. En la atracción lo que ocurre es que el esquema tradicional estímulo-respuesta, la siguiente diapositiva, por favor, estímulo-respuesta, como veíamos, el castigo,
puede ocasionar que se inhiba una conducta o que se perpetúe una conducta y la recompensa también. Este esquema de estímulo-respuesta en el caso del ser humano se invierte. Siguiente, por favor. Siguiente. Tenemos un esquema que es respuesta-estímulo. Es decir, el ser humano muchas veces actúa, despliega una conducta, esperanzado, cifrando sus expectativas en que se dé el estímulo. Por ejemplo, si yo sé que un sujeto X eh, tiene dinero, podría inferir que aquellos que tienen dinero lo comparten con sus amigos. Y entonces lo que haría yo es anticipar una respuesta, convertirme en amigo de X, esperando precisamente que me otorgue parte de su estímulo. Y esto es algo curioso que se da a nivel humano y en las relaciones internacionales es sumamente usado. Así que no caería mal profundizar sobre este aspecto. La siguiente, por favor. Bien, previamente a ver lo que es el poder blando, quiero que hagamos un ejercicio. Sé que esto es una ficción, pero va a resultar más útil más adelante. Bien, imaginemos que un Estado, un gobierno, que es una entidad abstracta, no es tangible, se compone de muchas personas, de instituciones y todo lo demás, puede ser equiparable a un ser humano. Es decir, siente, piensa, ama, odia, tiene prejuicios y actúa, desde luego. Entonces, teniendo claro esta metáfora, esta ficción de que el Estado puede comportarse como una persona, vayamos a ver qué es el poder blando en sí, que es la sustancia matriz de esta ponencia. La siguiente, por favor. El poder blando es la habilidad de atracción que, como ya vimos, posee un país determinado para inducir a otros a hacer lo que aquel quiere sin emplear la fuerza o el pago. Es decir, la fuerza en el caso del garrote, el pago en el caso de las zanahorias. La tercera forma mediante la que se puede alterar la conducta ajena, la conducta de los estados, en este caso, se puede modificar la conducta, es la atracción. ¿Y cuál es la utilidad? Que emplear la atracción resulta menos costoso que emplear el poder duro. Este es un concepto que fue propuesto en la década de los 90 por el académico norteamericano Joseph Nye y que es un canon dentro de la literatura de las relaciones internacionales. Él dijo que la atracción de un país puede emerger a partir de su cultura. Cuando se tiene una cultura rica, una cultura cosmopolita, inclusiva, los otros países se van a sentir atraídos hacia ese país. Cuando tiene valores políticos, democráticos, pacíficos, de igual modo, y cuando su política exterior es coherente, por ejemplo, el país hace lo que predica, se comporta de un modo consecuente, también va a ser capaz de atraer a otros países. La siguiente diapositiva, por favor. Pero existe un cuestionamiento fundamental a esta teoría, y es algo que planteó este autor, Todd Hall, en el 2010, y es que ¿cuál es el mecanismo psicofisiológico que convierte esta atracción en influencia? Porque como vimos, la finalidad eminente del poder es alterar la conducta del otro, modificarla. Entonces, ¿cómo la atracción puede traducirse en influencia? ¿Cómo puedo entrar a la esfera interna del otro individuo o del otro estado para cambiarle de parecer o para hacer que se comporte de otra forma? La siguiente diapositiva, por favor. Y es aquí que este autor, también norteamericano, Bubing, da estas tres divisas del poder blanco. Es decir, cómo la atracción puede eventualmente convertirse en influencia neta. La primera de ellas es la brillantez. Cuando un sujeto realiza correctamente una actividad, airosamente, cuando un sujeto es exitoso en algo, los demás se sienten atraídos a él. ¿Por qué? Porque lo admiran, en primer lugar. Y esta admiración produce influencia, porque nosotros amoldaremos nuestras preferencias, nuestras conductas y actitudes a lo que diga la persona a quien admiramos. No siempre, pero ocurre la mayoría de las veces. Ese es un mecanismo psicofisiológico por el que se explica. La segunda divisa del poder blando era la belleza, que produce atracción por sí misma. Cuando estimamos que algo es bello, también esa persona que ostenta ese atributo es capaz de malear nuestra voluntad.
de moldearla. Y la tercera y última divisa es la benignidad. Cuando alguien es solidario, por ejemplo, esta actitud concita en el otro individuo gratitud. Es decir, yo me siento en deuda con la otra persona y por tanto, la persona que es solidaria con los demás va a tener poder sobre quien ha sido el beneficiario de esa solidaridad porque sabe que en el futuro se le podrá retribuir este favor. Entonces tenemos esas tres divisas del poder blando. La brillantez que produce admiración, la belleza que produce atracción y la benignidad que produce gratitud. Y todas ellas, a su vez, generan influencia en los demás. La siguiente diapositiva, por favor. No obstante, este es un esquema muy tradicional y en el caso del poder blando se confería una importancia casi desmesurada a la cultura. Decían que la cultura es la fuente principal de la que emana el poder blando y no otros atributos de un país. No obstante, la pandemia trajo consigo numerosos cambios y estos cambios tampoco se advirtieron. El modelo quedó obsoleto porque se ignoró esta ley fisiológica que dice que el entorno modifica la función de los organismos y la función modifica la forma. Si extrapolamos esto al caso de las ciencias sociales, podríamos decir que los cambios en el entorno producen cambios en la percepción de los individuos, de los actores, y esto a su vez produce cambios en la actuación de estos individuos. Entonces, los elementos que antes teníamos para valorar el poder blando, o si creíamos que el poder blando únicamente emanaba de las cosas como la cultura o cosas intangibles, con la irrupción del COVID, todo esto cambió. La siguiente diapositiva, por favor. Entonces, los cambios que se produjeron en las relaciones internacionales, vamos a ver 4 de ellos nada más. En primer término, se produjo un estrés de los sistemas sanitarios porque no se abastecían para atender a la población. Existía una incertidumbre elevada sobre el comportamiento de la enfermedad y mucho temor porque no se tenían datos certeros sobre los patrones de contagio, el tiempo de incubación, no se disponía tampoco de una vacuna, por ejemplo, eficaz o un tratamiento efectivo contra el COVID. El tercer cambio es que se desató la preferencia por el unilateralismo y también emergieron los nacionalismos. El nacionalismo de las vacunas es un caso fehaciente y también una crisis económica, ¿no? Derivada de las secuelas de esta pandemia. La siguiente, por favor. Entonces, todos estos cambios en el poder blando pueden resumirse en una sola cosa, que es que emergieron necesidades nuevas, y estas necesidades, desde luego que urgían una satisfacción inmediata, ocasionaron a su vez cambios en la percepción de los actores internacionales. Entonces, lo que antes resultaba atractivo, dijimos que antes para la gente o para los estudiosos de las relaciones internacionales, la cultura era lo más atractivo. No, ya no, porque los valores éticos y estéticos ya no servían en esta coyuntura, ya no sirven en la coyuntura del COVID. Porque no necesitamos contemplar cosas bellas, sino por el contrario necesitamos una satisfacción inmediata a las necesidades que han surgido. Y en este caso, el actor que será más atractivo para todos los demás será el que sea capaz de llenar esas necesidades, de suplirlas, ¿no? La siguiente, por favor. Y bien, las necesidades de los estados eran las siguientes. Aunque ustedes no lo crean, los estados, al igual que los seres humanos, también tienen necesidades físicas, por ejemplo, el suministro de alimentos y el acceso a sistemas óptimos de salud, que es lo que está ocurriendo ahora mismo, sociales y afectivas que querían establecer relaciones, que quieran establecer relaciones interindividuales o con otros grupos, tejer alianzas, por ejemplo, comerciales, o ahora se quiere tejer alianzas para la provisión de una vacuna. Es el segundo elemento. El tercero es la dignidad, igualdad y la autoactualización. Estos dos últimos peldaños de esta escala de necesidades en esta coyuntura podían ser pospuestos.
¿Por qué? Porque había necesidades más inmediatas que satisfacer. La siguiente, por favor. Y es por eso que, sí, aquí he traído a colación una cita de la película Parásitos. Y aquí lo que ilustra más o menos es que una persona puede darse el lujo de ser buena o de tener valores íntegros, absolutos, en circunstancias de prosperidad, no cuando existen crisis o cataclismos, ¿no? Y aquí, esta es una cita, ¿no? La señora es rica y aún así es amable. Y le responde el otro personaje, no, ella es amable porque es rica. Si yo tuviera todo ese dinero, también sería amable. Entonces, en este caso, lo que vemos es que las necesidades impostergables, aquí en primer término, son las que atañen a la supervivencia propia. De ahí vienen, de ahí puede derivarse la satisfacción de otras necesidades, como es en el caso de los estados, los valores democráticos, los valores de paz, de prosperidad, de seguridad. Pero en primer término se exige esto, la supervivencia física. Y esto creo que también nos da una idea más o menos de cómo es equiparable el razonamiento humano al razonamiento estatal, al razonamiento de los estados. La siguiente, por favor. Entonces, lo que propusimos, básicamente, esto fue producto de una investigación, es que un actor A tendrá poder blando, será atractivo, ya no si es que tiene una cultura bella, ya no si es que tiene valores, sino que si es capaz y tiene la intención de proveer lo necesario, o si tiene la aptitud suficiente para modificar el entorno para que se garantice la provisión de lo necesario. En ese sentido, creo que salta a la vista que los actores que ahora mismo ejercen más influencia sobre los otros países son aquellos precisamente que pueden garantizar lo necesario, que cuentan con una vacuna y que tienen elementos que sirven para contrarrestar la actual crisis. La siguiente, por favor. Bien, esta es una cita que también dice, las naciones que no consideren estas tendencias podrían quedarse atrás una vez que el mundo salga de la pandemia. El entorno posterior al COVID-19 se verá diferente en una variedad de formas y el panorama de poder blando modificado será una de ellas. Aquí también vemos que la necesidad de los estados es adaptarse a estos nuevos esquemas de percepción que han irrumpido ahora. La siguiente, por favor. Y aquí lo que hemos detectado es que estos atributos, a partir más que todo de la aptitud o capacidad de un actor, los atributos que van a ser susceptibles de producir atracción en los demás van a ser los siguientes. La eficacia gubernamental, en el caso de las personas, uno quiere ser aliado, uno quiere ser amigo de quien tiene la propia casa en orden. Los estados no son una excepción, también ponderan esto, también ponderan que se tenga eficacia dentro del mismo gobierno. La solidaridad internacional, uno quiere ser amigo también de quien está dispuesto a ayudarme, de quien está dispuesto a proveerme lo necesario. El desarrollo tecnológico, yo quiero ser amigo de alguien capaz o de alguien que va a ser capaz de procurarme ayuda en tiempos difíciles. Y la resiliencia económica, finalmente. También cuando vengan tiempos de crisis, quiero tener la seguridad de que mi aliado contará con los medios suficientes para asistirme, para auxiliarme, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que existen paralelismos entre el comportamiento y la percepción de los estados y la percepción también individual, y que esto sería crucial, sin duda, de advertir para elaborar predicciones fidedignas sobre en escenarios actuales y futuros, y también para entender mejor cómo funcionan las dinámicas de poder. La siguiente diapositiva, por favor. Es por eso que he querido hacer una breve recapitulación de esto, y bueno, ya creo que hablé demasiado, me gustaría escucharlos a ustedes también. Pero antes, estas 4 conclusiones. La primera es que urge tener puentes entre las relaciones internacionales y las neurociencias para tener una mejor comprensión de los fenómenos geopolíticos que
que puedan presentarse y para anticipar el comportamiento de los actores internacionales. Si sabemos cómo funciona el cerebro, si sabemos cómo se alteran las percepciones, también sabremos cómo se conducen a estos actores, cómo se comportan en determinadas circunstancias. Entonces creo que eso nos ayudaría muchísimo a teorizar desde el campo de las relaciones internacionales. La segunda conclusión es que el poder es un concepto prestado de las neurociencias, en efecto, porque el poder, a fin de cuentas, busca alterar la conducta de otra persona, y la conducta de otra persona se altera si que también se modifica la percepción de esta persona, y esto atañe a un problema eminentemente cognitivo. La tercera es que el poder blando de atracción ha sufrido cambios considerables a raíz de la crisis producida por la pandemia del COVID, y cambios que no seremos capaces de entender si no también nos remitimos a las neurociencias, a la psicología cognitiva, no seremos capaces de comprenderlos en su cabal dimensión. Y la última es que comprender los procesos cognitivos que conducen a determinados actores a actuar de una determinada forma incrementa las posibilidades de hacer predicciones fidedignas en el escenario internacional. Creo que esto es lo más reiterativo, y si se entiende cómo funciona el cerebro, se entiende cómo funciona la conducta, y por ende se entenderá cómo se conducen los estados en determinados escenarios. Y las relaciones internacionales creo que necesitan alimentarse, nutrirse de las diversas disciplinas que tengan por objeto de estudio a la mente. Eso es todo, y presto para las preguntas que tengan a bien hacer o comentarios, gustoso de absolverlas. Muchísimas gracias una vez más. A ver. Laura. Cristian, sí. Milagros, Milagros Infantes, estaba justo hace un ratito en el conversatorio sobre neurociencia y derecho. Laura. Sí, Milagros. Sí, te escuchamos. ¿Me escuchamos? Sí, sí. Y me ha encantado la ponencia que has dado y cómo tratar de relacionar justamente esta parte, ¿no? De la neurociencia. Sí, sí, Milagros, te escuchamos. Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias al ponente. Realmente me ha impresionado. Sí, ya se nos hacía un poco difícil transitar, como tú lo has dicho hace un rato, de la neurociencia al derecho, ahora el tema de relaciones internacionales, y lo ha hecho tan magistralmente que bueno, a mí me ha dejado con más ganas de entender el tema, y sabiendo de que ya hay esa base, ¿no? Bueno, mi pregunta iba a la idea de que Obama, ¿no? Con su gran inversión en la década del cerebro, así como se nos adelantaron con el hombre a la luna y dejaron al resto de países a la saga, las grandes potencias. Ahora, ¿qué va a pasar? También el tema internacional, que algunos de ellos van a ser atestados por cierto grupo de poder. ¿Cómo visiona esto? Sí, muchísimas gracias por la pregunta. Creo que esa es una cuestión fundamental, el monopolio de las ideas, sobre todo, ¿no? Filósofos como ese historiador israelí Yuval Noah Harari postulan que la soberanía en el futuro ya no se va a medir en términos de territorio o de fronteras, sino más bien en términos de datos. El Estado que posea datos va a ser soberano. En ese sentido, creo que toda esta especie de algoritmos que han surgido y nuevas teorías como la Big Data, por ejemplo, van a resultar cruciales para el manejo de los estados y para conservar las cuotas de soberanía. Y sin duda, para perfeccionar estos esquemas, yo creo que es ineludible que nos remitamos a las dinámicas del cerebro, a cómo funciona el cerebro.
No es casual, por ejemplo, que en numerosos países en cuanto a política exterior estén invirtiendo ya no en laboratorios únicamente tecnológicos, sino en los denominados laboratorios de ideas, ¿no? En tener think tanks y en tener pensadores precisamente para anticipar circunstancias futuras. Creo que la pandemia, por ejemplo, es un caso fehaciente de cómo estas tecnologías y estas instituciones pueden contribuir a evitar un cataclismo, ¿no? Un cataclismo y sin duda ese es un bien que será sumamente cotizado por los estados en los siguientes años. Sí, gracias. Justo hay una pregunta de Mónica. Nos dice, la comprensión de las dinámicas de poder, cooperación y otros vinculados a las relaciones internacionales han sido analizados tradicionalmente por las ciencias sociales y etología. Considera que la influencia y la asimilación de aportes desde las neurociencias podría devenir en un sesgo inverso al de la tabla rasa. Bueno, este es un debate interesante, ¿no? Entre el innatismo, que dice que nosotros venimos ya con preconcepciones y esto de la tabla rasa, ¿no? Que es parte del constructivismo también, que nacemos sin saber qué es lo que queremos exactamente, ni cómo lograr qué es lo que queremos, ¿no? Cómo satisfacer nuestros deseos. Y vamos aprendiendo eso mediante el proceso de socialización. Pero entendería que no, que al contrario, la influencia de las neurociencias no tiene por qué darnos un esquema rígido de lo que es la actividad mental, ¿no? Porque desde luego que el cerebro tampoco es rígido, sino que creo que como se ha visto en toda semana, es un órgano plástico que está en mutaciones constantes, que cambia a una velocidad inusitada y creo que no, el hecho de asimilar los aportes que vienen desde las neurociencias, de ningún modo puede ser un sesgo inverso al de tabula rasa o condicionarnos para entender la conducta de una manera unívoca, sino creo que puede contribuir a mirar desde otra óptica los fenómenos que se dan en las dinámicas de poder de las relaciones internacionales y sobre todo entender las motivaciones de los actores. No sé si ha respondido a la pregunta, pero en todo caso podría escuchar más a fin de elaborar otro argumento. Si, Bien, no sé si hay más preguntas. De repente alguien quiere dar alguna opinión, puede activar su audio y lo escuchamos antes ya de terminar esta ponencia. Bien, yo creo que ya no hay más preguntas. Es un tema bastante interesante que justamente quisimos darle un espacio en Semana del Cerebro porque nos parece importante que en Perú se empiecen a tocar estos temas, ¿no? Interrelacionar la parte de neurociencia con la parte de derecho. Como dice Milagros, venimos de un conversatorio de derecho y neurociencia y ahora a esta parte de relaciones, es como que es necesario ya en Perú, porque en otros lados ya se está hablando, ya hay libros, hay investigaciones, se pone en práctica, pero en Perú todavía recién estamos muy incipientes, ¿no? Entonces, agradecerte, Cristian, por darnos esta ponencia. Me quedo impresionada de cómo has tocado tan fácilmente y nos has dado tanta información que en realidad me ha gustado mucho. Y pues quisiera agradecerte, ¿no? por el tiempo que nos has brindado. muchas gracias a ti, Laura, y a toda la familia de Chapter Perú
y decirles que no desmayen en esta labor, que se tenga ediciones sucesivas, la Semana del Cerebro, porque bueno, ya que el Perú no es potencia en muchos ámbitos, creo que el tema de la mente aún está inexplorado, y por qué no podríamos tentar en el futuro ser una potencia en esta área de estudio, ¿no? Creo que es muy noble y sobre todo muy importante la iniciativa que ustedes vienen llevando a cabo, y una vez más felicitarlos y presto a colaborar cuando se lo requiera. Muchas gracias. Gracias a ti y bueno, hacemos extensa la invitación también para que tal vez puedas participar en Chapter ya de una manera más como miembro y de la sociedad, de esta sociedad de neurociencia, y pues contemos con tu apoyo y con esta misión y con la visión que tenemos, ¿no? De hacer neurociencia en Perú. Encantado, Laura. Muchas gracias. Bien, Milagros, ¿quieres acotar algo más? Abre tu audio, Milagros. Bien, disculpen. Bueno, como miembro del equipo organizador, agradecer primero a todo el equipo que ha estado a cargo de este evento. Infinitas gracias, ha dirigido todo esto de una manera increíble, en breve tiempo. Hemos ido realizando todo esto, pero nos queda la satisfacción de tener de todos, y sobre todo la participación El audio de Milagros está fallando. de ellas y 3 conversatorios. Laura, dejo para que te despidas y personalmente mi agradecimiento por esta gran oportunidad que me has brindado. Gracias, Milagros. Bueno, entonces ya estamos haciendo el cierre. Nada, agradecerles por el tiempo que nos han dado durante toda la semana. Hay varias personas que han estado participando en las sesiones y eso nos llena no sé, de esta sensación de que estamos haciendo las cosas bien y de que queremos seguir haciendo las cosas bien. Entonces, agradecerles y pues ya por dar por terminada la Semana del Cerebro. Si Bien, abrir las cámaras para la foto de final. Sí, justo. Sí, buenas noches con todos. Mi nombre es Laura Pecho y soy parte del programa de voluntariado del Chapter Perú. Y en esta ocasión es de mi agrado comunicarles que la doctora Laura Baquedano, presidenta de la organización de Chapter Perú, ha sido acreedora de una placa de reconocimiento por parte de la organización y de la organización IBRO por su distinguida labor en la organización de la Semana del Cerebro 2021. Muchas felicitaciones a la doctora Baquedano. Gracias. Gracias. Bien, aplausos por ello. Aplausos, felicitaciones. Gracias. Sí, Ibro me reconoció con un award del Brain Awareness Week, y bueno, es un gran honor y un gran placer. Bueno, es gracias a ustedes, ¿no? Y nada, y con todo el equipo, así como mi tocaya Laura acaba de mencionarlo, es un grupo de voluntarios de 26 jóvenes que están acompañando a Chapter Perú con esta misión, ¿no? De promover, de educar a la población en neurociencias y de investigar, ¿no? Aparte de los miembros oficiales de Chapter, somos más de 50 ahorita y recién tenemos 2 meses de actividad, entonces eso nos llena de orgullo. Y es lo que queremos con estas charlas, pues hacer una networking, ¿no? Conocer a gente que también está interesada en hacer neurociencias, así como Cristian, que yo si no hubiera sido por la semana lo hubiera conocido, y eso me llena de gratificación enorme, ¿no? Como Jorge, que está ahorita en Canadá y está conectado acá también. Y así muchas personas que se unen por el placer de hacer neurociencia, de difundir y de querer enseñar, que eso es lo más importante, ¿no? Y yo aprendo un montón, ¿no? Porque yo en realidad
aprendo cada vez que escucho a algún ponente hablar, aprendo demasiado. Entonces, gracias, y con esto daríamos ya finalizada la Semana del Cerebro. Un abrazo, cuídense. Muchas gracias, doctora. Felicitaciones y gracias por las enseñanzas, por este hermoso programa y bella semana. Muchísimas gracias. Gracias a él. Saludos, gracias.